Me gustaría agradecer en primer lugar a la organización del Congreso por seleccionar esta ponencia que presento desde el área de Género y Cambio Climático de la Asociación Mujer y Sociedad y que hemos hecho junto a la profesora Cintia Díaz Silveira Santos. Y también agradecer el interés a todas las personas que estáis viendo el vídeo. El título es Debates actuales sobre la conceptualización de las respuestas emocionales, ambigüedades y desafíos de la ecoansiedad. Vamos a presentar un enfoque que enfatiza el trabajo emocional. Las preguntas que vamos a intentar contestar es si existen emociones que se puedan relacionar con la crisis ecológica, y qué emociones son esas. También si son útiles, para qué son útiles o por qué son útiles. También nos planteamos la pregunta de si las emociones tienen relación con las actitudes o conductas proambientales. Y por último, la pregunta de si es racional sentir ecoansiedad o por el contrario no es normal y puede ser considerada como una patología. Para empezar por el principio nos hace falta una definición. ¿Qué son las emociones? Pues hay múltiples definiciones, pero todas ellas subrayan la presencia de una dimensión fisiológica, las respuestas corporales que nos hacen conscientes de determinadas reacciones, una dimensión mental compuesta por los pensamientos y sentimientos que se generan y la dimensión conductual. Por tanto, tenemos que las emociones son experiencias subjetivas encarnadas en el cuerpo. Por otro lado, también se pueden definir como las fuerzas que nos mueven hacia aquello que nos da placer o nos aleja de lo que no nos gusta. También se definen como los mecanismos evolutivos que nos permiten dirigir la atención hacia aquello que es importante para sobrevivir. Y por último, tienen un papel esencial en el mundo social, pues nos informan de lo que está ocurriendo, de las reacciones que tenemos ante las conductas o los hechos que suceden a nuestro alrededor. Todas estas características son esenciales para pensar el tema de la crisis climática. Hablamos como si la emoción y el pensamiento fueran dos cosas distintas, pero ¿es realmente así? En realidad, las últimas investigaciones nos dicen que la emoción no se puede separar de la razón, que ambas son procesos mentales que se entrelazan y tejen las redes neuronales que producen el pensamiento. Somos seres sentipensantes y las emociones facilitan y provocan el razonamiento y viceversa. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de cómo se producen estos procesos. Una vez visto por qué es importante tener en cuenta las emociones cuando nos enfrentamos a las consecuencias que tiene el cambio climático en la elección de los estilos de vida y en la salud, podemos pasar a hablar de qué emociones se relacionan con mayor relevancia con el cambio climático. Las primeras investigaciones sobre las emociones que se llevaron a cabo descubrieron que las emociones que se asociaban al cambio climático eran sorpresa, miedo, vergüenza, indignación, empatía, tristeza, infelicidad, lástima, culpa, pero también depresión, ansiedad, disgusto, esperanza. Tengo que recordar que las emociones no son ni negativas ni positivas, son todas igual de importantes. Y si recordamos, nos sirven para detectar posibles amenazas u oportunidades para mantenerse con vida. En todo caso, es nuestra vivencia de ellas la que consideramos de una valencia positiva, es decir, agradables, o negativas, desagradables. La percepción del cambio climático, de los desastres cada día más cercanos o de la desaparición de los entornos ambientales hace que aumenten los efectos del estrés climático, que incluyen entre otros los conceptos de ecoansiedad o ansiedad climática. Estos son los conceptos que más interés han suscitado en la literatura científica, aunque es necesario clarificar los significados e interpretaciones. Aunque en muchos estudios se presentan como equivalentes o se usan de manera indiferenciada, son diferentes en cuanto a la problemática que abordan, el alcance de sus descripciones, la conceptualización que se hace, etc. Esta imprecisión terminológica obstaculiza la claridad de las investigaciones y poder comparar los resultados o identificar las causas y consecuencias. La ecoansiedad
o ansiedad ecológica es el concepto más usado y del que más definiciones existen. Es una ansiedad que se refiere a las amenazas y peligros que se derivan de una gama amplia de problemas ambientales que repercuten en aspectos políticos, sociales, culturales, etc., y que dan lugar a las crisis ecosociales, de salud o económicas. La ansiedad climática se considera como uno de los ámbitos de la ecoansiedad o ansiedad ecológica que se focaliza en la amenaza únicamente debida al cambio climático. En todos los casos se pone en evidencia la relación con los desórdenes de ansiedad. La ecoansiedad está estrechamente relacionada con el miedo y la preocupación, pero aún así es distinta, porque el miedo proviene de una amenaza concreta y aguda, mientras que la ansiedad es una sensación constante o a largo plazo de estar perturbado por la incertidumbre. También la preocupación es diferente porque a menudo es una emoción menos intensa que la ansiedad. El estrés se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe la persona. Como vemos en el esquema, pueden ser una serie de sucesos, noticias o hechos que enfrentamos y a los que debemos dar una respuesta adecuada poniendo en marcha los recursos de afrontamiento. La incertidumbre, la imprevisibilidad y la incontrolabilidad son factores importantes en la ansiedad ecológica, como en toda ansiedad. El estrés es la respuesta a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona y eso produce una serie de cambios bioquímicos en el cuerpo. Esta respuesta emocional al estrés es la ansiedad. La ansiedad, como ya habíamos visto, es una reacción emocional de alerta ante los peligros, pero además es también una respuesta emocional al estrés. Hasta aquí podría parecer que sugerimos que las personas que se preocupan por el medio ambiente sufren de un trastorno de ansiedad, de un desequilibrio psicológico. Se puede hacer el ejercicio de compararla con otros tipos de ansiedad, como el miedo a volar o a hablar en público, pero entonces nos damos cuenta de que no encaja, porque la ansiedad ecológica está arraigada en una amenaza real y no en un pensamiento catastrófico. Podemos estar de acuerdo que con los datos que tenemos parece más lógico pensar que sentir ecoansiedad es una respuesta natural, racional, emocional y esperada, y que quienes no sienten esa preocupación pueden estar negando o, en el mejor de los casos, retrasando la percepción o el entendimiento de este asunto tan grave. Lo que muchos estudios y metaestudios revelan es que la preocupación habitual acerca del cambio climático en general no está fuertemente asociada con los síntomas psicopatológicos de la ansiedad. En cambio, la preocupación ecológica habitual se asoció con actitudes y comportamientos proambientales y con una estructura de personalidad caracterizada por la imaginación y la apreciación de nuevas ideas. Esta preocupación demuestra una respuesta constructiva y adaptativa a un problema grave. Si entendemos así la ansiedad, esta se caracteriza por hacerse preguntas acerca de lo que debe hacerse. ¿Debería introducir más criterios de sostenibilidad en mi trabajo? ¿Podría hacer algo para acelerar la toma de decisiones políticas más ambiciosas? ¿Tendría que proteger los árboles de mi barrio? ¿Debería plantearme dónde voy de vacaciones? ¿Es de mi incumbencia hacer frente al cambio climático? Bueno, pues de las respuestas que demos a estas preguntas derivan los compromisos cognitivos y emocionales que nos van a ayudar a transitar a través de la incertidumbre que significa las crisis ecosociales que vivimos. Bueno, hemos presentado dos modelos de ecoansiedad. Vemos que la ecoansiedad presenta características que pueden ser explicadas desde las teorías generales de la ansiedad, como sus causas debidas a factores que se perciben como incontrolables, imprevisibles y con incertidumbre. Sin embargo, parece que la experiencia no está relacionada con las formas patológicas de la ansiedad, lo que provoca la necesidad de tener mucho cuidado con el diagnóstico, el tratamiento, la medicación. La ecoansiedad aparece como una respuesta a la amenaza que representan las diferentes crisis ecosociales. Por tanto, no parece descabellado que la preocupación sea una reacción racional ante esta situación.
Nos preocupamos porque hay un motivo para preocuparse. No se puede olvidar que las crisis ecosociales tienen sus raíces en injusticias sociales, en relaciones de poder asimétricas, en la destrucción del medio ambiente, en aras de unos beneficios económicos, etc. La ansiedad ecológica está interconectada con las opresiones culturales y políticas. Hay disonancia entre la ciencia y la política, entre la política y la economía, entre lo que se debería de hacer y lo que se hace. Y esta situación genera desconexión. Pero también la ecoansiedad presenta una faceta novedosa en la que las consecuencias conductuales de la ecoansiedad se manifiestan como una ansiedad práctica, orientada a la búsqueda de soluciones. Se canaliza esta ecoansiedad hacia la resolución de problemas. Y esto es precisamente lo que hace diferente de otros tipos de ansiedad y miedo cuyos comportamientos se asocian con la evitación, la parálisis, la negación o la ignorancia. Espero haber contestado las preguntas que al principio había planteado. Ahora podemos afirmar que sí, existen unas emociones relevantes cuando analizamos el problema del cambio climático, que en los contextos ordinarios de todos los días solemos resumir con la palabra ecoansiedad, término que han adoptado los medios y también la divulgación científica. La ecoansiedad, a pesar de que es un término muy joven, ha sido conceptualizada de diferentes maneras. He presentado la ansiedad ecológica como una clase de trastorno de ansiedad en su versión más clásica, aunque este término, como plantea Parkwell, entre otras autoras, no refleja las variables sociopolíticas y se corre el riesgo de medicalizar, despolitizar, desresponsabilizar, deshistorizar la ansiedad ecológica y tratarla solo desde una perspectiva individualizada. Y también la ansiedad práctica o preocupación ecológica habitual como un modelo novedoso que está emergiendo de las investigaciones. Enmarcar la ecoansiedad como una preocupación ecológica habitual nos permite descubrir que hay una mayoría de personas que están preocupadas, se definen como ecoansiosas y que pueden tener síntomas de ansiedad debido a las causas del cambio climático, pero que tratan de buscar soluciones, que realizan cambios en sus hábitos de vida, que rechazan las ideas hegemónicas, que renuevan sus identidades, que actualizan sus costumbres y rutinas, y construyen con ello nuevas maneras de ejercer la ciudadanía e impulsar políticas medioambientales más comprometidas. Estos sentimientos, es verdad, son incómodos, pero generalmente son respuestas saludables a los problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Muestran que una persona es consciente de lo que está sucediendo en el mundo y que se preocupa por las personas afectadas. No son malas experiencias de las que deshacerse, sino que son señales de que somos seres humanos y de las que hay que aprender. Os dejo las referencias para consulta. Y muchas gracias por haber pasado este rato con el Simposio de Psicología y Cambio Climático y espero que podamos seguir comentando las dudas que podamos tener. Muchas gracias.